Y buenas noches, una vez más. Como comentaba, mi mami siempre me decía que así fuera una barrendera, una abogada, una doctora, una mesera, lo que fuera que hiciera, y en este caso una maestra o tratando de ser maestra, enseñando lo poquito que yo sé de la Biblia, de lo que el Señor Jesucristo nos dice. Ella siempre me decía que hay que hacer lo que sea que hagamos, que lo hagamos muy bien. Así que como nos falló, hubo fallas técnicas en YouTube y en Facebook, y con el teléfono no sé qué pasó, se calentó y ya no funcionó. Voy a volver a hacer esta enseñanza porque no me gusta cuitear, como dicen muchos de ustedes, no me gusta renunciar, no me gusta darme por vencida. Y especialmente cuando se trata de la palabra del Señor Jesucristo. Pongo esta enseñanza en manos del Señor Jesús, que sea Él el que me guíe, que todo lo que yo diga sea basado solamente en su palabra. Soy la hermana Norma Rosales, representando al Ministerio Internacional Centro de Nueva Vida de aquí en San Antonio. Y como algunos de ustedes sabrán, somos una iglesia misionera, así que tenemos iglesias diferentes iglesias en México, en diferentes estados, y a veces se me olvida mencionar que tenemos una en Nicaragua también. Así que, pero así como llevamos la palabra del Señor, como dice en la Biblia, ir y predicar el evangelio a todo el mundo, también queremos enseñar lo poquito que sé aquí en nuestra ciudad y en donde quiera que sea que nos están viendo por los medios en los que se va a ver este video. Amén. Así que comenzamos con el tema que yo le puse gozo, paz y justicia, que es influenciar para bien, en pocas palabras. Y lo que quiere decir influencia es el impacto importante de un hecho, que es la capacidad de afectar a otras personas o eventos. También la experiencia de ser afectados por alguien o por algo. Y la Escritura reconoce el poder del gran alcance de la influencia para el bien y el mal. Hermanos, en Mateo 12:36 dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y así dicen la palabra, pero me estoy incluyendo a mí. Esta enseñanza es también para mí, para aprender, para estudiar más. A través de la intervención del Espíritu, por medio de la iglesia, hay una acción que el mundo estamos pasando por alto, y es la influencia de la iglesia del Señor. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero es el Espíritu Santo obrando a través de la iglesia, que ejerce una función de influencia y de resistencia. Influencia porque impacta la vida de los perdidos en medio de la predicación del Evangelio, por medio de la predicación del Evangelio. Y la resistencia porque detiene el avance de las tinieblas o el avance del pecado. En 2 de Tesalonicenses 2:7 nos dice: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien la detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y sigue en 2 de Tesalonicenses diciendo que la palabra detiene tiene el significado de impedir el paso, disminuir la intensidad, presionar físicamente algo. Cada vez que un cristiano ora, alaba al Señor Jesucristo, que vive en rectitud, etc., no solo está cuidando su relación con Dios, sino que está resistiendo la acción de las tinieblas. Amén. La iglesia ha sido establecida por el Señor para revelar la sabiduría del plan de Dios para salvar al pecador. ¿Quiénes son los pecadores? Todos somos pecadores. Los cristianos, los no cristianos. La diferencia es que, aunque a veces nos apunten con un dedo los que nos critican porque estamos en la iglesia, porque somos cristianos, miren, hay 3 dedos más apuntándose a uno mismo, a los que critican, porque Jesús vino a los injustos, a los más pecadores, a los más viles, y por eso yo personalmente no me creo que soy perfecta. Por eso voy a la iglesia, por eso quiero aprender más, por eso quiero compartir lo poquito que yo pueda aprender, y si ya somos santos, pues hay que santificarse más, ¿verdad? Pero pues no, nadie somos santos, solamente Jesucristo. Es por eso que el creyente está llamado a no participar de las obras del mundo, como nos dice en Efesios 5:11.
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay algunos emblemas del cristianismo para los cristianos, como según el Evangelio de Mateo. San Mateo presenta a Jesús como rey, porque Él es un rey, y es por eso que habla del reino de Dios. Mateo relata lo que se conoce como el discurso de presentación de Jesús. En este discurso, Él presenta nueve bienaventuranzas en las que se describen el carácter y bendición de los ciudadanos del reino. ¿Y quiénes vamos a ser los ciudadanos de ese reino? Nosotros los cristianos, que tratamos de seguir aprendiendo, tratamos de seguir ser un poquito semejantes a Jesucristo, ser un poquito mejor cristianos cada día que nos levantamos. En Mateo 5:13 al 16 dice: ustedes son sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse, hermanos. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa, ¿cierto? Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. No a los que hacemos las buenas obras. Sabemos que por buenas obras no nos vamos a ir al cielo, pero al Señor le place cuando sus hijos hacemos buenas obras, hacemos el bien. ¿Por qué? Porque Él nos ordenó amar a nuestro prójimo, amarnos a nosotros mismos como Él nos amó primero, ¿cierto? Estos dos emblemas, la sal y la luz, presentados ahora, describen la influencia del reino de Dios sobre el mundo. No quiere decir que vamos a usar cosas, la luz, la sal, para beneverar o para alabar. No. Aquí estamos explicando algo que dice en la Biblia. Al único que nosotros adoramos y que es muy celoso, Él nos dice que solamente por Él vamos al Padre, solamente al Señor Jesucristo. Pero la sal y la luz presentados describen la influencia del reino de Dios sobre el mundo. No importa si los ciudadanos del reino somos despreciados o somos insignificantes, nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Grábense eso, qué bonito se oye, ¿verdad? Que seamos la luz del mundo, que seamos la sal de la tierra, porque de hecho la sal era un artículo de mucho valor y de gran demanda en el tiempo de Jesús, incluso en los tiempos de ahora. En los tiempos de los romanos, por ejemplo, su sueldo lo recibían en sal, y por eso de ahí salió la palabra salario. Y mire que yo no sabía eso, ¿eh? Es bueno leer más cosas. Aún a veces cuando creemos que ya sabemos hay que seguir leyendo, porque volvemos a ver algo que tal vez no le habíamos puesto cuidado, o no nos había llamado la atención, o no lo habíamos entendido mejor. Aunque la sal tiene muchas características, como la blancura, el sazón, la cualidad, la potencia de la sal como antiséptico, una sustancia que retarda la corrupción, la sal combate el deterioro. Igualmente, los cristianos, mostrándose como verdaderos cristianos, estamos combatiendo constantemente la corrupción moral y espiritual. Desde luego, sabemos que el mundo es malvado, ¿verdad? Sin embargo, solo Dios sabe cuánto más corrompido sería sin el ejemplo, la vida y las oraciones de los santos que refrenan la corrupción. La sal actúa secretamente. Sabemos que combate el deterioro, aunque no podemos verla en operación. No obstante, su influencia es muy real. Es por eso que Dios mandó en que sazonaran con sal toda ofrenda de cereal. Notemos que Jesús dijo, la sal de la tierra y la luz del mundo. En aquella época la sal en trozos se colocaba como piso en los hornos para aumentar rápidamente su calor. La sal es símbolo de perpetuidad. La sal sellaba un pacto para siempre. Se exigía que los sacrificios consumados al altar tuvieran sal como emblema de incorrupción y símbolo de lealtad al Señor. También se conoce el poder purificador de la sal, tal como sucedió cuando el profeta Eliseo echó sal en unas aguas que no se podían beber. En 2 de Reyes 2:19 al 22 nos dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Como mi señor ve,
mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y salieron él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová. ¿Así ha dicho quién? Jehová. Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. No fue Eliseo, no fueron los hombres que llevaron el agua o la sal, fue Jehová, fue Jesús. Y así fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. En Segunda de Reyes sigue diciendo que la luz tiene muchas características, como mencionaba antes, para combatir la corrupción. Y sin embargo, solo Dios sabe cuánto más corrompido sería sin el ejemplo, sin las buenas obras. ¿Por qué? Porque Él sabe que sin el ejemplo, la vida y las oraciones de los santos que refrenan la corrupción, si no lo hiciéramos, no se refrenara la corrupción. Como dije anteriormente, la sal actúa secretamente. ¿Cómo vamos a recobrar el sabor de la sal si se volviera insípida? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la pisotee. Así que, hermanos, sigamos siendo la luz y la sal que el Señor Jesucristo está hablando aquí en la Biblia. Un cristiano deja de ser sal del mundo cuando su vida es mezclada con las impurezas del mundo, cuando su naturaleza nueva deja de ser, cuando es cambiado. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y para su excelencia. Imagínense, nos llamó el Señor Jesucristo, que no tenía por qué venir aquí a la tierra, para su gloria y para su excelencia. Qué bonito es eso, ¿verdad? Por medio de ello, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermanos, algunos de ustedes tal vez ya las han visto, tal vez ya han visto milagros en su vida, tal vez han visto cambios. Yo personalmente sé que en mi vida he visto muchos cambios. Y como decía anteriormente, la gente nos critica, la gente me critica, porque cómo puede ser posible que yo tenía muy mal carácter, cómo puede ser posible que yo hice esto o no hice aquello, y ahora yo quiero hablar de la palabra del Señor, o yo quiero ser misionera, etcétera, etcétera. Pero el Señor nos cambia, y el Señor nos cambia individualmente porque tenemos esa relación personal con Él, solamente yo y el Señor, usted y el Señor. Cuando usted llegue a ese punto de esa relación espiritual con Dios, usted va a saber y usted va a entender que usted tiene una gran, preciosa promesa del Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento que de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, vuelvo a repetir, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Grandísimas, hermanos, solo con el hecho de que estamos vivos, que nos dio la vida, que dio su vida por nosotros. Esa es una grandísima promesa cumplida. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Para tener influencia espiritual, hermanos, no podemos dejar que nuestra vida pierda el sabor que Dios ya nos ha dado al darnos una nueva vida. El cristiano, como la sal, debe contribuir a corregir y a impedir la corrupción y ayudar a dar gusto, a provocar el agrado de Dios por medio de una vida de justicia, paz y amor, según los principios del Evangelio. La sazón cristiana es el carácter cristiano comprometido, ejemplificando tanto en palabras como en obras, que aunque sabemos, en la Biblia nos dice que no por obras nos vamos a ir al cielo, pero al Señor le place cuando nosotros somos buenos cristianos, haciendo buenas obras, amando a nuestros prójimos, amándonos inclusive a nosotros mismos, porque Él nos amó primero. Eso ya lo han oído muchas veces, yo lo sé, pero se van a sorprender que a veces hay gente que no sabe de esto. Si nosotros los cristianos nos acomodamos social y culturalmente a los no cristianos y
nos contaminamos con las impurezas del mundo, perdemos nuestra influencia. La influencia de los cristianos en y sobre la sociedad depende de que seamos distintos, no idénticos. El doctor Lloyd Jones hace hincapié en esto. La gloria del evangelio es que cuando la iglesia es completamente distinta del mundo, nunca deja de ser atractiva. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, hace que el mundo escuche su mensaje, aunque al comienzo quizás lo odie. Hermanos, yo lo vuelvo a decir, en nuestra iglesia nos señalan porque vamos a misiones, a mí personalmente me señalan por cómo era antes, por cómo he cambiado, a veces ya si es porque es frío quieren que sea caliente y porque sea caliente quieren que sea frío, etcétera, pero hay que seguir firmes, hermanos, hay que seguir siendo la sal, como la sal de la tierra, hay que seguir siendo la luz, hay que seguir siendo de bendición, siendo de gozo, tener esa paz que solamente el Señor nos puede dar, no importa lo que estén pasando, lo que esté yo pasando, enfermedades tal vez sin cura. Ahí donde usted esté, hermano, póngase la mano en el corazón y cierre sus ojos. ¿Sabe por qué se cierran los ojos? Para sentir lo más bonito, porque esa es la conexión. Cuando usted medita, cuando usted piensa, cuando usted ora, cuando usted le da un besito a su niño, cuando usted le da un abrazo a alguien que quiere mucho, esa es la conexión. Esa es la conexión a la que yo me refiero, que da esa paz, esa tranquilidad, esa forma que el Señor nos hace de querer cambiar por uno mismo, no porque mi iglesia me obligue, no porque una religión me diga, sino porque yo he entendido a mi Señor Jesucristo y yo he sentido esa alegría, esa paz. Que pase lo que pase, nadie ni nada me la puede quitar porque es algo que el Señor me está dando. Y eso, hermano, usted lo puede tener también. ¿Cómo podemos ser sal de la tierra? Y sencillamente, comportándonos sabiamente con los no creyentes, aprovechando el tiempo, y manteniendo una conversación agradable, porque hay que ser respetuosos. Sí hay que hablar de lo que el Señor Jesucristo quiere que hablemos. Sí hay que predicar de lo que dice en su santa palabra, sin faltar al respeto. Todos tienen derecho. El Señor es tan caballeroso que nos dio libre albedrío, libre decisión de escoger irnos al cielo o irnos al infierno, irnos con Dios o irnos con el diablo, hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Él así nos dice: comportémonos sabiamente con los no creyentes, aprovechando el tiempo sabiamente, no viendo novelas que llaman no verlas, o no estando en el chisme, etcétera. No necesitan tener un doctorado, no necesitan ir a la universidad para hacer cultos en la palabra del Señor Jesucristo. Así que aprovechemos bien el tiempo sabiamente y manteniendo conversaciones agradables. No tenemos que pelear. Si alguien no es de nuestra misma opinión, pues tienen derecho a tener su propia opinión, así como nosotros los cristianos tenemos derecho a evangelizar y hablar de la palabra del Señor Jesucristo, porque estamos basándonos en su palabra. El efecto del ejemplo que habla en Colosenses 4, 5, 6, nos dice que andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. En la historia de los reyes de Israel y Judá casi siempre se hacía mención de la madre del rey. Esto es porque ella ejercía una gran influencia sobre su hijo, y esta influencia era para bien o para mal. Así que mamás, sabemos que los papás, hay muchos papás, porque casi siempre los papás se sienten como los hombres agredidos, que las mamás más, que las mujeres hacemos más. No, es que en verdad, aunque los papás estén ahí, sean papás responsables, buenos jefes de familia, que son la cabeza del hogar, las mamás tenemos mucha influencia en nuestros hijos. Entonces, aun cuando, por ejemplo, en mi caso, yo me pongo, por ejemplo, tal vez cometí muchos errores cuando mis niños iban creciendo, cuando eran adolescentes, a lo mejor hasta ahora como de adultos, pero yo estoy tratando de aprender, de decirles, bueno, sí, me equivoqué en esto, ahora sé que se hace así,
algunos ejemplos como el bautismo de los niños, no sé, otras cosas, que se vea que, por ejemplo, he cambiado. Que no puedo decir, no me pueden decir a mí que, no sé, que fui una borracha de la calle o una fumadora empedernida, porque no lo hice. Ahora tal vez puedan decir, ay mamá, pues estás yendo mucho a la iglesia, eres muy cristiana. Pues gloria a Dios porque sí soy. Amén. Y no porque soy perfecta, sino porque quiero seguir buscando más de mi Señor Jesucristo. En Efesios 4, versos 5 y 6 dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Quiere decir que el Señor es omnipotente, que con Él todo lo tenemos, que todo se puede en Cristo, que sin Él nada somos, que un día a la vez podemos hacer las cosas si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Así que hermanos, gozo, paz, justicia, influencia para bien. Amén. Les habló la hermana Norma Rosales de Ministerio Internacional Centro de Nueva Vida, con mis pastores representándolos hoy que no pudieron estar, Alfredo y Silvia Valenzuela. Los esperamos en alguna de nuestras iglesias en Nicaragua, en Jalisco, en Zacatecas, en Chihuahua, prontamente en Quintana Roo y pues aquí en San Antonio, Texas, por supuesto. Cualquier pregunta o si quieren congregarse, si es que no tienen una iglesia, pueden contactarme o pueden contactar a Ministerio Internacional Centro de Nueva Vida, Pastor Alfredo y Silvia Valenzuela. Bendiciones y que tengan buena noche.